Hola familia, el Señor Eterno les bendiga, espero que estén muy bien. Yo soy Levi Josué y bienvenidos una vez más a nuestro canal y a nuestro Connect Time de cada semana. Este es el tiempo donde compartimos la palabra del Señor. Como ustedes saben, los que cada vez se conectan con nosotros en estas clases, conforme a todos los contextos, conforme a toda la profundidad que podamos descubrir y investigando, ahondando, como dijo el Mesías, escudriñar las escrituras porque en ella parece que tenéis la vida eterna. Entonces, pues en este canal siempre intentamos ir a todo tipo de evidencia, a todo tipo de contexto que nos ayude a entender el verdadero mensaje de las escrituras más allá de las denominaciones, de los dogmas, de todos los inventos de los hombres, de todas las doctrinas y mandamientos de hombres que no queremos guardar, no queremos seguir, porque no seguimos dogmas y doctrinas de hombres, sino queremos seguir los mandamientos y las enseñanzas del Eterno a través de su palabra. Entonces, bueno, bienvenidos una vez más a nuestro canal, los que ya nos siguen cada semana y a los que nos están viendo por primera vez, pues bienvenidos, este es su canal. Espero que lo que hoy usted pueda escuchar pueda contrastarlo con las escrituras y pueda llenar su vida, confrontar su vida y motivarle a iniciar un proceso profundo de relación con el Eterno a través de su verdad, a través de su palabra. Así que bienvenido, yo le voy a invitar, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, por favor se suscriba y nos deje un comentario, una pregunta, puede ser, y nos deje el like y pueda compartir este contenido con otros si usted considera que le ha llenado, que le ha llenado de verdad, de profundidad del Señor. Bueno, como ustedes pueden ver, hoy estamos en un espacio diferente, me refiero físicamente. Hoy no estoy haciendo la grabación o la clase, no la estoy haciendo en vivo con los hermanos que siempre se conectan con nosotros porque, bueno, estoy en motivos de viajes ahora, estoy en viaje y no puedo estar, digamos, con toda la misma configuración y toda la misma planificación que hacemos cada semana. Sin embargo, tanto ellos, que siempre nos acompañan, pues estarán viendo esta clase a través de la grabación, como usted que nos está viendo por primera vez o el que cada semana nos acompaña como siempre. Así que, bueno, por eso vemos un cambio, unos ligeros cambios en esta semana. Uno de ellos es que no vamos a hacer la clase tan extensa como solemos hacerla, tan completa, sino que vamos a comprimirla un poco más, pues, como les digo, por motivos de viaje y de comodidad y de espacio, pues no me permite tener todo el tiempo completo para grabarla. De todas maneras, como les digo cada semana, es importante que usted pueda ahondar en el contenido de las clases. En este caso, lo que estamos haciendo este año es grabando todas las porciones de la Torah, de la Parashá, o las Parashot, mejor dicho, que son todas las porciones de la Torah o de la ley del Pentateuco, ¿vale? Como lo conocimos en el sistema religioso, en los nombres provenientes del griego. Entonces, yo le invito a que usted vaya cada semana y lea el contenido que nosotros siempre le dejamos a leer, bien sea en el grupo, si usted está en el grupo, o bien sea una vez que termina la clase, pues usted ya sabe cuál es el contenido y si no lo hemos leído en la clase completa, usted pueda leerlo completo. Hoy la porción que corresponde hablar es la porción número 46, la porción Eikef se llama, o Ekef, que significa porque. Y esto es un porque de respuesta, ¿no? Una causalidad, no es una pregunta, sino una respuesta. Este, esta porción se encuentra ubicada en Deuteronomio 7, versos 12 a Deuteronomio 11, verso 25, o sea, desde el 7:12 hasta el 11 completo, ¿vale? Y bueno, ya estuvimos hablando las semanas pasadas que el contexto era que estamos en esa región al oriente del Jordán previo a tomar la tierra prometida, aunque ya se han tomado de este lado algunas regiones que eran de los reyes que no quisieron dejar pasar a Israel y que el Señor permitió que fueran entregados en manos de Israel y esas tierras pasarán ahora a ser parte de algunas de las tribus de Israel. Entonces, si usted quiere entender un poco más todo el contexto que traemos las últimas clases, váyase a las clases pasadas en nuestro canal y revísela para que pueda entender mejor lo que vamos a hablar hoy. Eh, pero como les estaba diciendo, pues el contexto es un contexto que Israel está antes de entrar a la tierra prometida y es un contexto bastante profético, sumamente profético. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que está sucediendo ahora es una sombra profética lo que va a suceder en los últimos tiempos, lo hemos dicho en todas las clases pasadas, y así como Israel está
en la recta final, por así decirlo, para cruzar el Jordán y pasar a la tierra prometida, así también nosotros en estos tiempos estamos en la recta final, en lo que ya se están dando, como ustedes se están dando cuenta en el contexto internacional, se están dando muchos movimientos, se están dando muchas cosas que ya nos advierte que estamos a punto ya de entrar en esa tierra prometida, que es la vida eterna para siempre. Bueno, el reino milenario, primero el reino del Mesías y posteriormente la vida eterna. Ese reino que viene del Mesías, pues va a ser un reino de paz, de orden, donde se van a guardar sus mandamientos, justicias, ordenanzas, decretos. Guardaremos los días de reposo, guardaremos las fiestas. Todo eso no son inventos nuestros, familia. Si usted está viendo por primera vez, vaya por ejemplo Ezequiel del 34 al 38. Usted puede ver todo lo que va a suceder en el tiempo milenial, lo que va a suceder con Israel, con los esparcidos. Usted se va a dar cuenta que vamos a guardar todos los mandamientos allí. Si usted no los guarda ahora, es bueno que comience a practicar, comience a ahondar en los mandamientos, aunque el sistema religioso usted le había dicho que ya no se deben guardar, que eso está abolido, que eso es para los judíos. Pues vaya usted, revise en las escrituras si realmente eso es verdad, lo que dice el sistema religioso. Porque si usted se encuentra con la verdad, que es que realmente hay que guardarlos, que todo el cuerpo del Mesías debe guardar su mandamiento, entonces estará usted a tiempo para ir practicando, de modo que cuando venga el Mesías, pues ahí yo siempre le digo a los amigos que no quieren entender que hay que guardar los mandamientos y que se aferran a sus dogmas, yo siempre digo, tranquilo, tarde o temprano los vas a guardar. Tarde o temprano todos los guardaremos, porque el Mesías es lo que va a imponer. Dice que ahí nadie se contaminará con sus ídolos, nadie se contaminará con sus propios dogmas, mandamientos, con las cosas de los hombres, sino que ahora todos guardaremos mandamientos, decretos y ordenanzas. Entonces, por eso yo a usted le motivo que usted vaya allí, a esos libros de Ezequiel. Usted, no solamente Ezequiel, Zacarías también nos dice, Isaías 56, por ejemplo, nos promete que los hijos de los extranjeros y los extranjeros pues serán aceptos nuestras ofrendas traídas delante del Señor cuando el Mesías gobierne, reine. Entonces, les decía, estamos en el contexto que estamos a punto de que llegue ese momento en que el Mesías gobierne, en que en su reino milenial, en la tierra restaurada, y todo eso fue profetizado, todo eso fue anunciado justamente en este tiempo en el que Israel está a punto de entrar en la tierra prometida. Sucede exactamente lo mismo, guiados por quién. En ese momento vamos a decir, el profeta de ese momento era Moisés, ¿vale? Y Moisés estaba haciendo una especie de sombra profética, quien estaba llevando a Israel a través de todo el desierto y desde Egipto hasta el momento que llegara a la tierra prometida. Justo antes de entrar a la tierra prometida, estuvimos hablando en las clases pasadas, Moisés ahí acaba su jornada, el Señor le dice que no va a entrar en la tierra prometida. Por cierto, la clase pasada decíamos, si Moisés suplicó al Señor, suplicó al Eterno, que le dejara, por favor, entrar en la tierra prometida, que perdonara su error del pasado, pero aún así el Señor le dijo, incluso enfadadamente, no insistas más, no voy a cambiar de opinión, mi palabra no muda. Y si Moisés, siendo el profeta más prominente de toda la escritura después del Mesías, el Señor no cambió su palabra, no cambió lo que él dijo de sus labios, el dicho de su boca, para, de alguna manera, eh, complacer a Moisés. ¿Quiénes somos nosotros hoy en día para decir que el Señor ahora sí cambió? Ahora ya Él no quiere que guardemos los mismos mandamientos, ¿no? Ya Él no quiere que hagamos nada de eso. Ahora ya Él quiere que tengamos un corazón. Porque todo hoy es filosófico, todo es muy poético, ¿vale? Y se han olvidado, nos hemos olvidado de los mandamientos del Eterno. Entonces, les decía que justamente pues Moisés no va a entrar porque el Señor firme en su palabra, nunca se arrepiente, Él no es hijo de hombre. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor decide, pues, finalmente no dejar entrar a Moisés. Y Moisés, pues, hasta allí va a terminar, pero no va a terminar la sombra profética del Mesías, porque ahora quien asume esa sombra profética del Mesías es Josué, quien finalmente es el que hace que Israel atraviese el Jordán. Hemos hablado en las clases pasadas y que es importante en Antiguo Medio Oriente conocer todo lo que es los contextos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, decimos que siempre tratamos de guiarnos por la escalera educativa de nuestro maestro Rico Cortés, de quien hemos aprendido muchas cosas, que nos enseña que es importante aprender todos los contextos que nos puedan arrojar más profundidad, más verdad en las escrituras. Contextos idiomático, político, religioso, cultural, topográfico, geográfico del momento.
hasta climático, etcétera. Hay muchas cosas que climáticas, en la parte climática, en la escritura, que no se puede entender si no entendemos los climas, los tiempos, el momento, ¿vale? Pues en este caso la parte geográfica nos ayuda mucho a entender y la parte de lo que era contexto religioso, cultural de Antiguo Medio Oriente. Israel va a atravesar el mar, perdón, el río, ¿vale? Esta vez el río, y decíamos la clase pasada, así como Israel la primera vez atravesó el mar significa, o en ese momento para todas las civilizaciones, el mar significa el dominio del inframundo, el caos, los abismos, las aguas del inframundo, lo no conocido para el hombre, lo desconocido para el hombre. El hombre temía a las aguas profundas, al mar. Entonces, que el hecho de que Israel atravesara, abriera las aguas, eso significaba para ellos, pues que es el único Dios que verdaderamente tenía poder sobre el inframundo, sobre el caos, sobre las tinieblas, sobre los abismos y sobre también la misma naturaleza. Es el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando Israel atraviesa el mar, entonces nos está mostrando que está apartando la muerte para siempre, está apartando el caos, todo aquello que nos mantenía esclavos del otro lado en Egipto. Pues cuando Israel atraviesa el mar, pues sucede eso hacia la libertad. Es lo mismo que el Mesías hace cuando va a la cruz. Va al madero, él muere y aparta la muerte para siempre. Pero falta algo, falta cobrar. Falta que finalmente entremos en ese reposo, como dice el apóstol Pablo, en el último reposo que nos queda, ¿vale? Y para entrar en ese reposo, pues ahora Israel está frente a la tierra prometida, frente al mar, frente en esta vez al río Jordán, que significa atravesar una vez más esas aguas que representan esa muerte, ese caos, pero esta vez es la venida del Mesías, quien finalmente cobra por nosotros. ¿En qué momento? En el que nos hace transformarnos ahora desde lo corruptible a una carne incorruptible, a un cuerpo incorruptible, como dice el apóstol Pablo, cuando esto de corrupción se vista de incorrupción, entonces podremos decir, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, eso es lo que sucede, o es la sombra profética está sucediendo cuando Israel está a punto de pasar el Jordán para finalmente entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la tierra prometida, una vez que ellos atraviesan el Jordán, se aparta una vez ya para siempre. La muerte, el caos, todo lo que el Mesías apartó. Entonces ya la tierra prometida significa el lugar de reposo, el lugar de leche y miel, el lugar de provisión, el lugar de bendición, el lugar de ensanchamiento, prosperidad, crecimiento, el lugar de seguridad y refugio, que es lo mismo que es el reino milenario, el reino del Mesías de justicia y verdad en el que vamos a entrar. Entonces, todo esto es sumamente profético y es parte de lo que estamos viendo en el libro de Barín, o el libro de Deuteronomio, que significa palabras, ¿vale? El libro de Devarim, Deuteronomio, es un libro que además en griego significa reiteración de los mandamientos del Eterno, ¿vale? Entonces vamos a ver que hoy el Señor comienza una vez más, pues, dándonos instrucciones claras respecto a sus mandamientos. Y esta vez, pues, nos da tres cosas, nos dice tres cosas. Pero para que entendamos por qué el Señor una y otra vez repite sobre los mandamientos, y para que entendamos que todo esto es una sombra profética, yo siempre les digo, es necesario recordar lo que nos dice Salomón de Deuteronomio, que dice que todo lo que está bajo del sol no es nuevo, que todo va a suceder, que todo lo que va a suceder ya ha sucedido. Yo quiero compartirles rápidamente, por ejemplo, en Eclesiastés 1, 9 al 10, ¿qué nos dice? Nos dice así, allá rápidamente. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será es lo que ha sido hecho. Lo mismo que será. ¿O qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada nuevo hay debajo del sol. Eso nos dice Eclesiastés 1:9. Y el siguiente dice, hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos ha precedido. Entonces, esto es parte de lo que dice Salomón. También nos dice en el 3:15, dice, aquello que fue ya es,
y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. ¿Por qué les leo esto, familia? Porque es que nada nuevo hay bajo el sol, nada. Todo es una repetición, todo es un círculo. En el sistema griego nos enseñaron a pensar que el tiempo es una línea recta, vamos hacia adelante, en las películas enseñan que viajan en el tiempo, entonces van hacia atrás y luego vuelven al futuro y van adelante, pero no es así, realmente no es así, realmente que todo lo que sucede, no hay nuevo, nada bajo el sol, sino que todo se repite, todo vuelve a suceder. Por eso el Mesías dijo, como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Mesías. Y estamos viviendo exactamente esos mismos tiempos, los días de Noé. Los días donde hay rebelión, maldad, inmoralidad, donde ya no hay orden, todo es un caos, hay mucho mortandad, etc. Estos son los días de Noé y se están repitiendo. Hola, aquí está mi amiguito que siempre me acompaña cada semana. Entonces, les decía que vamos a ver todo el contenido de lo que ahora sí que nos trae esta porción. No la vamos a leer completa como estamos haciendo hoy, menos porque estamos haciendo un resumen, pero sí quiero que a usted le quede claro los puntos que el Señor está recalcando aquí, ¿vale? Por ejemplo, en el mismo Deuteronomio 7, vamos a ver lo que comienza diciéndonos Deuteronomio 7, ¿vale? Y vamos a ir leyendo poco a poco algunas partes que nos dice así. Dice, y por haber oído estos decretos, dice, por haber oído estos decretos y haber guardado y puesto por obra, Adonai tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni tus ganados. Y quitará Adonai de ti toda enfermedad, todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿Vale? Dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Adonai tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque serás de tropiezo. Entonces, parte de cómo comienza aquí el capítulo 7 y vemos algunas cosas que hay que destacar. Lo primero es que el Señor nos pide como una especie de 3 niveles en cuanto a la obediencia a los mandamientos o a sus palabras, ¿vale? Y el primero es oír. Primero es oír. El primer nivel es oír porque es importante. De hecho, por eso es que dice también el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, creo que es el que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿vale? No podemos cambiar nuestra mentalidad si primero no abrimos el corazón para oír. Es por eso que a mucha gente le cuesta cambiar de paradigma. Mucha gente le cuesta cambiar de lo que son los dogmas de los hombres, todo aquello que nos fue enseñado desde niño, porque se niegan a oír. Las personas hoy están negadas a oír. Y nosotros para poder verdaderamente recibir la verdad del Señor, tenemos que abrir nuestros ojos para leer, obviamente, nuestros oídos para oír, ese constante leer y oír la palabra del Señor, ¿vale? Y de esa manera, entonces pasar al paso número 2 que el Señor nos pide. El Señor nos pide como paso número 2 guardar, ¿vale? Vemos que nos pide aquí guardar. Y guardar es que cuando ya tú, después de haber leído, oído, ¿vale? Entonces tú has entendido, te convences en tu corazón de que es verdad, hay que guardar los mandamientos del Eterno. Es verdad, debo guardar el día de reposo, debo guardar las fiestas, debo guardar la alimentación sana para cuidar mi salud. Entonces, cuando ya tú te convenciste, tú todavía no lo estás guardando, pero ya te convenciste. Es un paso muy importante porque el Señor recuerda que pesa las intenciones en nuestro corazón. No es lo mismo que nosotros digamos, no, a mí no me interesa eso, eso es para los judíos, no, eso es judaizante, no, eso no es para mí, yo soy gentil. No es lo mismo que digamos eso, ¿verdad? Y que no estamos guardando, obviamente, a que digamos, oye, ya entiendo que esto es para mí, aunque todavía no lo estemos guardando, pero entendemos que es para nosotros. Entonces ya eso es guardar en nuestro corazón. Guardar en nuestro corazón y en nuestra mente, lo tenemos como objetivo. El apóstol Pablo decía,
me enfoco en lo que está al frente para alcanzar el premio del Mesías. Entonces, nosotros con ya guardarlo y atesorarlo en nuestro corazón, quiere decir que ya hemos pasado el paso 2, ya lo hemos cubierto, porque ahora vamos a enfocarnos en ponerlos por obras, que es el paso 3. El paso 3, ponerlos por obras, que comencemos ya, pasamos a la acción y comencemos a dar el ejemplo, ¿vale? De lo que ya sabemos, porque hemos oído y visto, y lo que hemos ya convencido en nuestro corazón de que debemos guardarlo. Entonces ya ahora comenzamos a la acción. Esas son las 3 cosas que hemos aquí. Entonces, ¿qué más podemos destacar aquí en el 7? Que como consecuencia de esas 3 cosas, de oírlos, o leerlos, ¿vale? De guardarlo, mente y corazón. Por eso el Señor dice, viene un tiempo en que pondré mi ley en su mente y en su corazón, ya no en tablas, ¿ves? Porque el Señor nos pide guardar, ¿vale? Internalizarlo. Y el paso 3, de comenzar a poner por obras, ahí entonces se desata todas las promesas que hay del Señor para nuestra vida. Que no es por átala, yo la pacto, yo la sello, yo pongo una semilla, no sé qué, diezma, ofrenda. Todo eso es mentira, familia. Aquí el Señor nos está diciendo, todas las promesas vienen, que están para nuestra vida, vienen como consecuencia de poner en práctica los mandamientos del Señor, que es el paso 3. ¿Y qué comienza el Señor a prometer? Que será Él que irá delante de nosotros, que entraremos a la tierra prometida, que no vendrán ninguna plaga, nos afectará, que el Señor echará a todas las naciones que están delante de nosotros, que no habrá estéril dentro de nuestras familias, o sea que seremos prósperos, seremos de descendencia. Además de eso, nos comienza a prometer también que no faltará alimento, que tendremos en abundancia, que será Él el que pelee nuestras batallas. O sea, todas esas promesas que están para nuestra vida, el sistema religioso nos enseñó que se consiguen es decretando, pegando gritos, levantando la mano diciendo gloria a Dios, aleluya, amén. Y decrétalo ahí, profetízalo o decláralo. Y si lo declaras, porque si lo dices, entonces entramos en lo que es un sistema religioso al estilo medio fetichista, o perdón, eso se dice eh, a lo psicología, ¿vale? Al estilo Feng Shui, como dice en la gente que practica todas estas prácticas de Feng Shui. Si tú lo piensas y luego lo dices, entonces lo verás hecho realidad. Y eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura no nos está diciendo esas cosas. La Escritura nos está diciendo, si nosotros ponemos en oído, y luego en nuestro corazón guardamos y luego ponemos en práctica, entonces y solo entonces es que recibiremos todas estas promesas que el Señor está diciendo. No es necesario atar, no es necesario estar proclamando, estar diciendo tanto por la boca. No, no es necesario. Es necesario poner en práctica, ¿vale? Entonces, eso es parte de lo que conseguimos en el capítulo 7, ¿vale? Y es interesante que el Señor dice, una y otra vez, cada vez que nos recuerda de guardar los mandamientos, es interesante que Él nos dice que todo esto es para que vivamos. Y estábamos hablando la clase pasada de lo que es vivir, lo que es la vida. De que el Mesías decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué lo decía? Porque Él mismo es el verbo. Él mismo revela los mandamientos. Él mismo fue profetizado, ya lo veremos ahora, de que Él traería las palabras del Eterno en su boca. Por eso Él es vida, porque Él trae todo lo que es necesario para la vida. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella parece que tenéis la vida eterna. ¿Qué escritura había en ese momento? No había el Nuevo Testamento y no lo estamos invalidando. Ojo, al contrario, nosotros guardamos el Nuevo Testamento también. Pero ¿qué era lo que él se estaba refiriendo como escudriñar porque en ella tenéis la vida? Se estaba refiriendo a la Torá, a la ley y los profetas, que era lo que estaba escrito en ese momento, ¿no? Entonces, por eso quiero destacar eso también, de que el Señor nos indica de que tras la obediencia a los mandamientos se encuentra la vida, se encuentra la vida misma y además de la vida misma se encuentran todas las bendiciones. No es por nada que luego el Señor dice en Apocalipsis, bienaventurados aquellos
que guardan los mandamientos porque tienen derecho al árbol de la vida, ¿vale? Es increíble cómo toda la escritura se apoya y no es que cada una es un trozo de una cosa y otra, ¿vale? Luego pasamos al capítulo 8, donde el Señor nos indica que estamos por poseer la tierra, ¿vale? Y una vez más nos afirma que debemos guardar los mandamientos. Vamos a leer un poquito también la introducción del 8, que dice así. Un segundo, se lo pongo allí en pantalla. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Esta es la fase 3, poner por obra. Dice, para que viváis, lo que les estaba comentando, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Adonai prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por el que te ha traído Adonai, de tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué interesante que el Señor nos está diciendo, recuerde que hemos dicho que nada hay nuevo bajo el sol. Estos 40 años en el desierto son este tiempo después del Mesías para acá, 40 jubileos. Es un tiempo de prueba, donde el Señor, tras habernos traído el Mesías, nos prueba a ver si verdaderamente queremos seguir al Señor, como guardando sus mandamientos. Decía el apóstol Juan, este es el verdadero amor a Dios, guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, ¿vale? Aunque el mundo te diga, no, esas emociones en tu corazón para con Dios, eso es amar al Señor, amarle de corazón. Eso no es amar de corazón. Amar de corazón, dice la Escritura, que atesoremos en su corazón sus mandamientos. Dice el apóstol Juan también, en esto sabemos que le conocemos, que guardamos sus mandamientos. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad del Eterno no está en él. Mas el que guarda los mandamientos, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Eso dice el apóstol Juan, no lo digo yo, familia, eso es Nuevo Testamento. Entonces, si usted le vienen a decir que no hay que guardar mandamientos, que eso es mentira, que es de los judíos, sáquele usted el apóstol Juan, donde dice, en esto sabemos que verdaderamente le conocemos a Dios, en que guardamos sus mandamientos. Y en esto se sabe si le amamos, si guardamos sus mandamientos. Y si usted dice que ama al Señor y no guarda sus mandamientos, usted es mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Vale? Entonces, es importante que entendamos que el amar al Señor, el Señor está esperando que lo hagamos a través de los mandamientos, familia. ¿Vale? Y fíjense cómo el Señor nos continúa diciendo allí. Dice, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, ni habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿De dónde sale esto, familia? ¿O de dónde conocemos esto? Mucho hemos escuchado que esto le respondió el Mesías al Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Perdón, el Mesías le respondió, no al Señor, no, perdón, el Mesías le respondió al enemigo, cuando el enemigo intentó tentarle. Eso lo vemos fíjense, eso lo vemos en Mateo. Fíjense cómo el Señor, todo lo que él mencionaba era la ley escrita. Todo lo que el Señor usaba para rebatir a Satanás o para rebatir a los fariseos y a los hipócritas y a los saduceos que tenían el control del templo. Lo que usaba el Señor era la palabra, más palabra y más palabra y más palabra, más mandamientos y más Torah y más ley. Todo. De hecho, él mismo dijo, si conocieras la ley, me conocieras a mí, porque de mí hablaba la ley. O sea, les hizo saber que ellos eran unos mentirosos, porque ellos verdaderamente no conocían la ley. Si la conocieran verdaderamente, le conocieran al Mesías, porque toda la ley hablaba del Mesías. Y eso nosotros lo insistimos clase tras clase, que la manera en que conocer al Mesías, como Él quiere que le conozcan, y como los apóstoles le conocieron, es conociendo la ley, familia. Lamentablemente el sistema religioso de hoy en día no quiere enseñar la ley, ni siquiera para leerla. Ya no digamos para guardarla, pero por lo menos para leerla, para aprender, para saber qué dice. No quieren enseñarla. Y como no quieren ni enseñarla ni aprenderla,
no conocen verdaderamente al Mesías, no conocen profundamente al Mesías. Porque los apóstoles, la única manera que le conocieron fue a través de la ley. No había Nuevo Testamento, no había Evangelio, no había Apocalipsis, no había cartas, no había nada de eso. La única manera que los apóstoles conocieron al Mesías fue a través de la ley, y no solo le conocieron, también le reconocieron. Que para poder reconocer al Mesías hay que saber que de él se hablaba. Y eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Entonces, eh, lo que les decía, el Mesías decía, fíjense, cómo él una vez más nos enseña que él lo que menciona cada vez que defiende es la escritura. Fíjense lo que dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que conviertan en pan. Y él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Fíjense cómo, ¿qué está haciendo aquí? Citando Deuteronomio, ¿vale? Capítulo 8 en el que estamos, porque él quiere dejar muy claro que él no vino a imponer dogmas, que no vino a imponer doctrinas de hombre. Él vino a traer las palabras del Padre que le dio. Y en base a eso, familia, fíjense cómo él está cumpliendo las veces del profeta que fue profetizado, que iba a ser enviado, que iba a tener las palabras del Eterno. Si nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio 18:15, dice así, profeta de en medio de tus hermanos como yo te levantaré. Adonai, te levantará Adonai tu Dios. A él oiréis. ¿Ves? ¿Por qué deben oírlos primero? Porque, como hemos dicho hace un rato, hemos hablado, los mandamientos primero hay que oír para poder convencerse, familia. Y hoy mucha gente no quiere oír, lamentablemente, amigos, familiares, están tan metidos en su propio dogma, tan cómodos, que no quieren oír. Y si no oyen, no pueden entender. Entonces dice, fíjense lo que dice, conforme a todo lo que pediste, Adonai, Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como quién, como Moisés, dice, y pondré mis palabras en su boca. Mira lo que dice, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fue lo que hizo el Mesías, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare. Fíjense cómo dice, cualquiera que no oyere mis palabras, dice el Señor, mis palabras que él, que quién, que el Mesías, el profeta que está hablando, hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto, familia, destruye todo dogma, ¿vale? De los hombres, donde nos dicen que no, el Mesías vino a traer un nuevo mandamiento, una nueva palabra, una nueva manera de seguir a Dios. Eso es mentira, no lo dice por ninguna parte de la Escritura. Al contrario, aquí es profetizado que iba a traer las palabras del Eterno, las mismas palabras que él dio antes en su boca. Luego lo corrobora el mismo Mesías. Usted puede ir a Juan 14, donde él dice, el que me ama guardará mis palabras, y mis palabras no son mías, son las del Padre que me envió. Luego también el mismo apóstol Juan dice, si el que le ama al Señor guarda sus mandamientos, dice. Y más adelante en ese mismo capítulo dice, y los mandamientos que les han sido dados no son nuevos, son los mismos que les fueron dados desde el principio. Entonces, estamos nosotros aquí tratando de tener una coherencia en toda la escritura, no empezando a tomar verso por verso, disparando verso por verso. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí del Mesías representado en Deuteronomio 8, como él nos habla de las palabras que hay que guardar y cómo dice que esas palabras nos sustentan, que no solo de pan viviremos, sino que de esa palabra que salió de la boca del Señor verdaderamente nos sustentan. Fíjense ustedes también que luego tenemos en ese verso, capítulo 8, una amonestación para no olvidar al Señor. Dice, cuídate de no olvidarte de Adonai tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Vale? Entonces aquí, esto lo dice en el verso 11, dice, no sucedas que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, ¿vale? Y tus vacas y sus ovejas se aumenten, tu ganado, tu plata, tu oro se multiplique y te llenes de orgullo. Entonces la otra cosa a destacar en el 8 es que
tengamos cuidado con el orgullo, tengamos cuidado con jactarnos de todo lo que tenemos o nos ha dado el Eterno, porque realmente todo viene de parte del Señor. Luego pasamos al capítulo 9, ¿vale? Pasamos al capítulo 9 y en el capítulo 9 el Señor nos advierte de las naciones que destruirá delante de nosotros, que son numerosas, ¿vale? Pero que el Señor, pues, es más grande que todas esas naciones, incluso de los hijos de Anac que están allí. Nos habla de los gigantes, ¿vale? Los anaquitas, ¿vale? Y que cuando los venza, el Señor una vez más trata con el orgullo aquí de Israel, que cuando los venza, no se jacte, ¿vale? No se vaya a jactar de que fueron ellos por su propia fuerza, porque fue el Señor realmente quien venció. Así como el Señor a través de David venció al gigante Goliat, pero que realmente toda la providencia y toda la sabiduría y toda la fuerza para vencer a este hombre vino de parte del Señor. Y David en todo momento así lo declaró, nunca se tomó la gloria para sí. De esa misma manera el Señor le está diciendo a Israel que va a eliminar a todos sus enemigos gigantes que están por el frente y que por favor no se vayan a enorgullecer ni se vayan a jactar de todo esto. ¿Vale? El Señor también aprovecha de recordarles la rebelión en Horeb. ¿Vale? La rebelión que tuvieron en Horeb. Una vez más. ¿Por qué será que el Señor recuerda? Lo dijimos en la clase pasada, el que olvida está condenado a repetir una y otra vez la historia. Entonces el Señor por eso recuerda lo que sucedió en Morelia. Devuelven a hacer esto, pues el Señor volverá a castigarle. Entonces el Señor no deja de recordar y una vez más el Señor recuerda en este capítulo 9 la intercesión que hizo Moisés para que el Señor tuviera misericordia de Israel. Esto es otra sombra profética del Mesías, el intercesor entre Dios y los hombres. No existe otro intercesor entre Adonai y los hombres, es el Mesías Yeshua, ¿vale? Moisés, una sombra profética, intercedió ante Israel en el monte Oreb, porque el Señor quería destruir Israel porque habían quebrantado el pacto. Y sabemos que es un pacto de muerte, un pacto de sangre, mejor dicho, que la paga por haberlo quebrantado a la muerte. Por eso es que dice la Escritura que como todos pecamos, o sea, todos transgredimos la ley, según dice el apóstol Juan, que todo el que transgrede la ley, peca. Entonces, todos pecamos, hemos sido todos destituidos de la gloria del Señor y para todos ha venido la muerte. Entonces el Señor, pues con legalidad quería destruir Israel, pero Moisés intercede. Y al Moisés interceder, el Señor tiene misericordia y trae su misericordia y se acuerda también de lo que ha prometido Israel, que se acordaría de la misericordia cuando ellos cayesen. Lo hemos hablado en otras clases, ¿vale? Entonces, pero es importante que el Señor le recuerde en este momento a Israel para que no vuelvan a lo mismo, no vuelvan a cometer los mismos errores que cometieron antes. Me he pasado a recordar algo sumamente importante del capítulo 8. Ya hemos terminado de mencionar ahora el 9, pero quería un detalle del capítulo 8 y es que el Señor, cuando el Señor habla de no solo de pan vivir al hombre, sino toda palabra del Señor, pues es importante que también el Señor manda a dar gracias por los alimentos, por la tierra, por la cosecha, por lo que tenemos. Manda a dar gracias y a bendecir al Señor, familia. Esto lo dice y es interesante porque este mandamiento luego se perdió. Y luego pensamos que cuando el Señor parte el pan, el Mesías parte el pan delante de los apóstoles, pensamos que lo que está escrito en griego es lo que realmente es, que dice que y bendijo el pan. Y nunca, esto es algo quizás un poco difícil de entenderlo para nosotros porque estamos acostumbrados, bendice tu casa, bendice tu coche, bendice tu pan, tu alimento, bendice esto, bendice lo otro, te bendigo, hijo. Entonces ahora bendigo, cuando nosotros no bendecimos a nadie, más que al Eterno. Eso es la única mandamiento, bendecir al Eterno, darle gracias por los alimentos. ¿Y cuál fue lo que, o qué fue lo que verdaderamente hizo el Mesías? Lo que hacían por mandamiento de las Escrituras, aquí está el Deuteronomio, el bendecir al Eterno, dándole gracias por los alimentos, ¿vale? Y eso fue lo que hizo el Mesías. ¿Qué hizo? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamotzi lehan min haaretz, que significa, bendito eres tú Adonai, Señor nuestro, Rey del universo, que nos das el pan, fruto de la tierra. Está bendiciendo el pan. Luego bendijo el vino de la misma manera, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Boré peri hagafen.
Bendito eres tú, Adonai, Señor, nuestro Rey del universo, que nos das el vino, fruto de la vid. Y dio gracias por esos alimentos. No es lo mismo bendecir el pan o bendecir el vino que bendecir al Señor y darle gracias por el pan y el vino. Son cosas muy diferentes. Pero el sistema religioso nos los ha enseñado de manera diferente porque nos creemos lo que ponen las traducciones griegas o lo que ponen las... O en caso de que hayan sido los originales griegos, pues nos creemos lo que pone en griego cuando es una realmente, aunque sea escrito originalmente en griego, es una traducción de lo que está sucediendo en un contexto hebreo. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que hacían, según los mandamientos, los apóstoles y el Mesías para poder entender verdaderamente lo que se nos está diciendo en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Entonces quería eso recalcar. Ya estamos llegando al final de la clase, familia, y quería recalcar eso del 8 para continuar ahora entonces con el 10. En el 10 del Señor nos recuerda varias cosas. ¿Vale? Una cosa es, una de las cosas que nos recuerda es el pacto renovado. Y otra cosa que nos recuerda es la circuncisión del corazón. ¿Vale? Vamos a leer una vez más el inicio del 10. O sea, solamente el inicio. Que dice así. Dice, en aquel tiempo Adonai me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Presten mucha atención a esto. Ya esto lo hablamos en otra parashá anterior, ¿no? Pero eso fue cuando estábamos en Éxodo, el libro de Shemot. Pero vamos a recordarlo ahora porque el Señor está aquí reiterando, y esto está, fíjate, reiterado en Deuteronomio, en Devarim. Dice, en aquel tiempo Adonai me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mi monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. ¿Vale? Luego dice que hizo el arca de madera acacia y labró las 2 tablas como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Entonces, esto es sumamente importante, familia, porque esto es una sombra profética, lo hemos dicho en aquella clase, una sombra profética del pacto renovado. El pacto renovado es un pacto en nuevas tablas, pero esas nuevas tablas que son ahora nuestra mente y nuestro corazón. Lo dice Jeremías 3, vaya Jeremías usted, 31, 31, dice, y vendrán días en los que haré un nuevo pacto, un pacto renovado. La palabra en hebreo verdaderamente es un pacto renovado con la casa de Israel, la casa de Judá, y dice, no como el pacto que hice anteriormente, donde los escribí en piedra, y que ustedes lo traspasaron, sino que ahora los escribiré en su mente y en su corazón. Pero dice, ahora escribiré mis mandamientos en su mente, o mi ley, mejor dicho. Es más claro en griego mi ley, porque es nomo, aunque realmente, lo hemos dicho, es Torah, mi Torah, que significa instrucciones. Y se pondré mi Torah en su mente y en su corazón. No dice otra Torah, no dice otros mandamientos, no dice unos mandamientos nuevos para los gentiles, unos mandamientos nuevos para las naciones y otros para los judíos. No dice nada de eso. Dice, haré un pacto renovado con la casa de Israel, la casa de Judá, o sea, no con más nadie. Dice, y pondré mi Torah, la misma, en mi mente y en su mente y en su corazón. ¿Por qué recalco esto? Porque es lo que está sucediendo aquí en este momento. El Señor está mandando a Moisés a hacer unas nuevas piedras como sombra profética del nuevo pacto que haría, o la renovación del pacto. Y el Señor está mandando a hacer estas nuevas piedras, pero le aclara a Moisés, pondré en ellas las mismas palabras que fueron puestas en las que tú quebraste, en las primeras tablas. O sea, esto es una sombra profética tremenda e irrevocable para el sistema religioso, para decirles que es necesario guardar los mismos mandamientos, porque lo que cambió fue el contenedor. Ahora el contenedor no es piedra, sino que ahora el contenedor es nuestra mente y nuestro corazón. Pero ¿cuál es el contenido? Es el mismo, familia. El contenido es sus mandamientos, sus leyes, sus decretos y ordenanzas. Los mismos mandamientos, su ley, como dice allí en Jeremías, su Torá, sus instrucciones. Entonces, es interesante que el sistema religioso ha confundido pactos y contenido, ¿vale? El pacto es el acuerdo, es el contenedor, es aquello que se celebra, hay una celebración oficial y hay
hay un derramamiento de sangre, Moisés roció la sangre sobre el pueblo y ¿cuál es el contenido? Lo que hay que guardar tras la celebración de ese pacto, ¿vale? Eso lo confunde el sistema religioso. Contenedor, o sea, el pacto, contenido, las leyes del pacto. Son cosas diferentes. Entonces el Mesías trajo un pacto renovado, o sea, renovó el contenedor ya no es las piedras, el contenedor es mente, o sea, no es la piedra ni el arca, el contenedor es mente y corazón, pero el contenido aclara al Señor que es el mismo contenido, familia, no es un nuevo contenido. Y tenemos que alertarnos sobre esto porque solamente cuando entendemos esto, familia, es que rompe el esquema religioso que teníamos y comenzamos a darnos cuenta que tenemos que guardar los mandamientos. Entonces esto es lo que quiero destacar de este capítulo 10 y lo otro que voy a destacar de este capítulo 10 es la circuncisión del corazón. El Señor promete a Israel, circuncidaré tu corazón. Vaya y léalo allí porque no podemos leer el capítulo completo, pero dice circuncidaré tu corazón. ¿Por qué? Es interesante que todo hijo israelita nacido al octavo día era circuncidado, o sea que era sumamente evidente y sumamente eh, obvio que ya ellos estaban circuncidados de carne. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Y fíjense, el sistema religioso también enseña que no, la circuncisión del corazón es algo del nuevo pacto. No, mentira. Desconocen el Antiguo Testamento, desconocen las leyes y desconocen que en la Torah ya el Señor está diciendo a Israel, circuncidaré tu corazón. O sea, la circuncisión del corazón no es algo inventado por el apóstol Pablo, familia. No es algo inventado en el Nuevo Testamento. El Señor ya le está prometiendo a Israel que es necesario circuncidar el corazón. ¿Por qué? Muchos ya nacían con la circuncisión hecha, física, pero no guardaban los mandamientos. Eran infieles al Señor. Entonces el Señor quería, era eso, circuncidar el corazón para que verdaderamente, ¿qué significa verdaderamente? Guardar sus mandamientos, vivir conforme Él quiere y olvidarse de la vieja manera de vivir. Entonces eso es lo último a destacar de ese capítulo 10. Y pasamos al último capítulo ya para cerrar, que es el capítulo 11, donde el Señor una vez más nos enseña que lo que Él quiere que hagamos para demostrarles que le amemos es guardando, no hay otra. Vamos a leer también el inicio de ese capítulo para que usted vea cómo no son inventos nuestros, familia. El Señor está muy claro en su palabra. Dice, amarás, miren cómo dice, cómo comienza, amar. Dice, amarás a Adonai tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. No dice hasta que venga el Mesías y ya como él murió en la cruz, ya tú no tienes que guardar nada. No, no dice ahí, dice todos los días. Dice, y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Adonai, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra. Y lo que hizo el ejército de Egipto, sus caballos, sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Adonai los destruyó hasta hoy. Y lo que he hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, y cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. ¿Vale? Entonces aquí el Señor está recordando todo lo que sucedió antes con los padres de ellos y con aquellos que se rebelaron, que se los tragó la tierra. Y el Señor está advirtiéndoles a ellos que aunque ellos no hayan visto esas cosas, porque estos son los que van a entrar en la tierra, los que heredaron, y que muchos de ellos quizás eran niños, no recuerdan, y muchos no habían nacido, no han visto estas cosas, pero se las recuerda porque seguramente, como es el mandamiento de trasladar de generación en generación los mandamientos, la Torah misma y la historia misma escrita, entonces ellos se enteraron seguramente, pero el Señor se los está recordando, les está diciendo que ustedes no hayan visto esto, no quieras conocer mi mano poderosa, Israel, pórtate como debe ser, no quieras conocer todas las cosas que hice con aquellos que se rebelaron. Entonces eso es una importante advertencia, familia, para nosotros, y es un muy importante final de la parashá y la clase de hoy, que podamos recordar todas las castigos y todas aquellas consecuencias que vivió el Israel que estuvo en el desierto.
aquellos que se rebelaron, aquellos que por su necedad tuvieron que estancarse 40 años para poder ver entonces el resto de la generación ver la tierra prometida, familia. Pero por último, que vemos en este capítulo, en este último capítulo de hoy, es el Señor nos pone a recordar la bendición y la maldición. Dice, dejo Israel delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedeciere, la maldición si no obedeciere. Vamos a leerlo ahí para finalizarlo. Vámonos al verso verso 26, ¿vale? De ese capítulo 11, que dice así. Perdón, el verso... lo siento, perdón. No, dijimos que íbamos a leer hasta el capítulo 25, perdón, hasta el 25. Eso corresponde a la clase siguiente, a la parasha siguiente, a partir de la 26. O sea que comienza genial. Perdone, me he equivocado, me he pasado un poquito un verso más adelante. Pero bueno, familia, eso es todo el resumen de lo que nos está contando hoy. Es la porción bastante interesante, como hemos nombrado, oír, guardar, obedecer, es la primera parte. Luego hemos hablado de cómo el Señor nos habla de que nos va a si obedecemos, entonces la consecuencia nos va a multiplicar bendiciones, viene prosperidad, crecimiento, abundancia, no habrá esterilidad y nuestros enemigos serán derrotados por el propio Señor y no por nosotros, incluyendo si son gigantes, familia. Luego nos recuerda el Señor que no solo de pan viviremos, sino de toda la palabra que sale del Señor. Hablamos del Mesías, que Él es el que trajo la palabra del Eterno. Él no trajo otra cosa, de lo que guardó y dio el ejemplo fue de guardar los mandamientos del Eterno. Lo siguiente, que el Mesías bendijo al Eterno por los alimentos y nos manda, y es el mandamiento de la Torah, bendecir al Señor por los alimentos, dar gracias por ellos y por todo lo que el Señor nos provee. Luego hablamos de que el profeta que el Señor iba a levantar es el Mesías y que él tenía que tener sus palabras en su boca y que él iba a demandar a todo aquel que no le escuchara. Luego hablamos de cómo el Señor nos pide no olvidarnos de lo que sucedió en el Monte Oreb, de toda la rebelión, y luego estuvimos hablando de el pacto renovado, cómo el Señor, los mismos mandamientos, nos dijo que tendríamos que ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, los mismos contenidos, aunque fuera un contenedor nuevo, ¿vale? Y finalmente, pues el Señor está pidiendo la circuncisión del corazón y de esa manera demostrarle a través de los mandamientos que le amamos. Lo hemos visto aquí en el último capítulo de Deuteronomio 11. Poner en práctica los mandamientos para demostrarle amor. Bueno, familia, espero que hasta ahora pues la clase le haya sido de bendición, le haya llenado con la verdad del Eterno, con las palabras del Eterno. No queremos imponer nuestros dogmas, nuestra doctrina, nuestros mandamientos o enseñanzas, sino lo que la Escritura nos dice, ponerla toda en contexto de modo que podamos descubrir la verdad y lo más importante, no solo descubrirla, convencernos de guardarla y de ponerla por obra, familia. Le voy a pedir a los que, una vez más, a los que están conectados a esta clase, en la grabación, que puedan compartir con otros el contenido, le den un like que nos ayude a que llegue a otros y dejen un comentario, una pregunta. Eso también ayuda al algoritmo, familia. Créanme que van a ser en su momento respondidos. También, pues, los que no se han suscrito, suscríbase y si usted es nuevo, con más razón, suscríbase a nuestro canal para que le siga llegando contenido. Nos vamos a ver la siguiente semana, como cada sábado, familia. Nos conectaremos con los hermanos y continuaremos con las parashot. Bueno, familia, el Señor Eterno les bendiga, que tengan una buena semana. Shavua Tov a los que están viendo esta grabación. Nos vemos hasta la próxima, mis hermanos. Shalom.